y de poder llevar un mensaje de esperanza. En este día vamos a compartir una historia que se encuentra en el libro de Números, que podemos tenerle grandes y lindas enseñanzas. El pueblo de Israel durante 40 años estuvo en el desierto y ya al finalizar, cerca del final de esa travesía para entrar a la tierra prometida, aún el pueblo necesitaba aprender grandes lecciones. Y una de ellas se encuentra en el capítulo 21 del libro de Números, comenzando desde el versículo 4 hasta el versículo 9. Así que le voy a pedir a David que pueda leer este versículo y lo podamos compartir juntos, o esta serie de versículos, y juntos podamos compartir la palabra del Señor. Sí, nos dice el versículo. Después partieron del monte de Or, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo en el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Muy bien, gracias David. En estos momentos quiero que entremos de lleno a esta historia que ya has escuchado, que seguramente has oído en diferentes ocasiones. Dice ese versículo 4, que fue con el que comenzamos: después partieron del monte de Or, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Qué triste, el pueblo de Israel no podía pasar por Edom. Dios le dijo que no podían luchar con Edom porque esa tierra no iba a ser su herencia. Así que ellos rodean, y en ese camino, obviamente desierto, cansado, más largo de lo que esperaban, dice la palabra del Señor: y se desanimó el pueblo por el camino. Yo no sé si en este día estamos hablando a alguien que en el caminar de la vida se ha sentido cansado, se ha sentido desanimado, se ha sentido agotado. Yo no sé si alguien dice: estoy cansado de luchar, ya me quiero rendir. El pueblo de Israel en aquel momento se sintió desanimado. De hecho, el desánimo es una de las cosas, por así decirlo, que más nos ataca a nosotros. Yo sé que en diferentes ocasiones hemos pasado por el proceso del desánimo. Y seguramente en ese momento que podemos estar viviendo, nos sentimos decaídos, nos sentimos sin fuerza y nos sentimos muchas veces hasta abandonados de Dios. Y ahí es que realmente viene el peligro. El desánimo es algo que no nos deja avanzar. El desánimo es algo que finalmente nos tira al suelo. El desánimo es algo que nos hace renegar de Dios. El desánimo es algo que realmente nos destruye si dejamos que se apodere de nuestra vida. Por lo tanto, nosotros somos llamados a combatir el desánimo. Y la mayor, por así decirlo, lo que mayor contrarresta este desánimo no es otra cosa que confiar en Dios. Mira qué interesante este versículo. Sin dejar la historia que estamos compartiendo, yo invito nuevamente a David que ahora pueda leer con nosotros en el libro de Deuteronomio, capítulo 31 y el versículo 6. Allí en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 6, el Señor nos da un lindo mensaje que es para ti y es para mí. Y mira cómo dice ese versículo maravilloso que David nos va a compartir. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Mira qué interesante cómo menciona ese versículo. Gracias, David. Dice allí
esforzaos y cobrad ánimo. El Señor le está diciendo a su pueblo, esfuércense, cobren ánimo, no temáis, no tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. En otras palabras, le está diciendo allí al pueblo, mira, no te desanimes, mira, no te dejes caer. Pero hay una sola razón, y la razón para que el desánimo se vaya es lo que dice allí la palabra del Señor. Porque yo, Jehová tu Dios, estoy contigo. Dios está contigo en este día. Dios está contigo en todo momento. Dios se hace presente cuando clamas a Él. Por lo tanto, cuando llegue el desánimo a tu vida, cuando llegue ese momento donde pareciera que ya no tienes fuerza para avanzar, ahí pídele al Señor que te dé la fuerza, que te dé el ánimo y el deseo de seguir adelante, porque Él está contigo. En esta historia que leímos, continúa diciendo, allí en Levítico capítulo 21, el próximo versículo nos dice, el versículo 5, y habló el pueblo contra Dios. Cuando viene el desánimo, como decía anteriormente, inmediatamente nos sentimos decaídos y comenzamos a buscar un culpable por lo cual el desánimo llega a nuestras vidas. Y el pueblo, dice la palabra del Señor, que comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. Y dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. En otras palabras dijeron, Señor, el maná que tú nos envías todos los días, ya estamos cansados de él. Ya estamos cansados de caminar en este desierto. Ya aquí no hay pan, no hay agua. Y comenzaron. Y no se dieron cuenta que Dios siempre fue el proveedor del pan, el maná, el proveedor del agua que salía de la roca, el proveedor de su cuidado en medio del desierto. Pero en medio del desánimo comenzaron ellos a echar la culpa a Dios. Y dice el versículo 6, que quizás es la parte triste de esta historia. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. En ese momento no es que Dios le envió esas serpientes como tal, sino que al separarse el pueblo de Israel de la presencia de Dios, ya la protección de Dios no podía estar en sus vidas. Por lo tanto, al separarse de la protección de Dios, lo que siempre hubo en el desierto, que eran serpientes, escorpiones, y en este caso, ¿verdad? Como menciona la palabra del Señor, las serpientes, pues ya las serpientes podían atacar porque Dios no estaba protegiendo a su pueblo. Y no porque Dios no quisiera proteger a su pueblo, sino porque su pueblo, al murmurar en contra de Dios, al apartarse de Dios, queda expuesto a los ataques de los enemigos. En aquel momento, obviamente, las serpientes venenosas. Siempre hubo serpientes en el desierto. Siempre hubo peligro en el desierto. Pero el pueblo caminaba seguro porque Dios estaba con ellos. Ahora, dice la palabra del Señor, que al estar desprotegidos de esa presencia de Dios, comenzaron entonces esas serpientes a atacar y a morder, y mucho pueblo comenzó a morir. Pero el versículo 7 dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Es interesante que Moisés, que fue uno de los atacados cuando comenzaron a murmurar contra Dios, también le echaban la culpa a Moisés. Es interesante ver a un Moisés que en medio de todas las dificultades, en medio de sentirse agraviado por su pueblo, con todo y eso, él levantó una voz de oración, de intercesión por el pueblo de Dios. Y sabes, en ese momento dice el versículo 8, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Así que vienen las instrucciones ahora de parte de Dios. Dios no envió una sanidad inmediatamente para que desaparecieran las serpientes. Dios no hizo un milagro en el cual
la mordedura no hiciera efecto sobre ellos. Dios le dio un procedimiento que tiene una razón de ser allí a Moisés. Y le dice: Moisés, levanta una serpiente de bronce y colócala. Me imagino que tenía que ser algo altísimo. El pueblo de Israel tenía posiblemente cerca de 500,000, 1,000,000 de personas. Y dentro de todo eso tenía que levantarse esa asta, como dice allí: hazte una serpiente ardiente sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Así que Moisés se dio a la tarea de preparar esa serpiente. Y inmediatamente que esa serpiente fue terminada, se levantó. Y se podía ver de todos los lugares del campamento de Israel. Así que cuando alguien recibía la mordida, podía mirar a la serpiente y quedaba sano. En sí la serpiente no tenía ninguna virtud de sanar. Sin embargo, quien sanaba era el Dios de Israel. ¿Pero por qué la serpiente? ¿Por qué ese símbolo que siempre fue un símbolo de Satanás, un símbolo del enemigo de las almas, ahora se levanta como un símbolo de salvación? Y dice allí que cuando ellos miraban eran sanos. Sin embargo, cuando nosotros vemos la palabra del Señor, nos damos cuenta que Dios siempre hace provisión. ¿Y sabes qué? Posiblemente muchos de los que estaban allí no creyeron. Hay un libro que se llama Patriarcas y Profetas que dice que algunos no creían, que otros ya casi al morir podían levantar su cabeza y mirar a la serpiente y recibían sanidad. Dice: Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Mi querido amigo, en este día podemos estar desanimados, podemos hablar contra Dios, podemos recibir la mordedura del enemigo, que son los problemas, las dificultades, todas aquellas cosas que llegan a nuestras vidas. Pero Dios nos envía a mirar y a contemplar. Cuando vamos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que esto tenía un símbolo. Y ese símbolo lo encontramos en uno de los capítulos más hermosos de la palabra del Señor. Lo podemos buscar en el Evangelio según San Juan, el capítulo 3, y vamos a leer allí el versículo 14. Y David nos va a acompañar en la lectura de Juan, capítulo 3, versículo 14. ¿Cómo nos dice allí la palabra del Señor en Juan, capítulo 3, versículo 14? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Interesante esa comparación de Juan capítulo 3, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En otras palabras, aquella serpiente era un símbolo de cuando Jesús se levantara en la cruz del Calvario para dar salvación a la humanidad. Por lo tanto, esa serpiente era un símbolo de Jesús. ¿Y por qué Jesús utiliza un símbolo que es tan degradante como la serpiente? Porque la Biblia dice que Jesús se hizo pecado. Jesús se hizo maldición. Jesús tomó tus pecados y mis pecados. Y lo que más degrada o que se compara con el enemigo de las almas es la serpiente, lo que simboliza el pecado, la maldad. Jesús tomó la maldad tuya y mía sobre sí. Por lo tanto, el símbolo de la serpiente era algo que podía identificar a un Jesús que tomó tus pecados, que tomó mis pecados para llevarlo a la cruz del Calvario. Y ahora, al contemplar la cruz del Calvario, tú y yo podemos alcanzar la salvación, tú y yo podemos alcanzar la vida eterna, tú y yo podemos alcanzar el perdón de los pecados, tú y yo ahora podemos dejar nuestro desánimo, nuestra tristeza a los pies de la cruz. Porque al mirar a Cristo Jesús, simbolizado en la cruz del Calvario, estamos mirando el suceso que nos da la oportunidad de la salvación y la vida eterna. La gracia de Cristo hecha
carne, por así decirlo, en la cruz del Calvario. Por ende, la Biblia nos invita a nosotros a que podamos contemplar a Jesús. Al contemplar a Jesús, podemos alcanzar paz, misericordia, gracia y salvación. El libro de Isaías, capítulo 45, el versículo 22, un versículo que en muchas ocasiones también hemos utilizado de maravilloso, hermoso para tu vida y para mi vida. Y dice allí Isaías 45, el versículo 22. Sí, nos dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Miradme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mira a Jesús. Al mirar a Jesús, te vas a desenfocar de los problemas, te vas a desenfocar de las dificultades, te vas a desenfocar de otras cosas y te vas a enfocar en el único que te puede dar salvación, el único que te puede dar vida eterna, el único que va a estar en medio de las dificultades contigo, Cristo Jesús. Hoy posiblemente estés en desánimo. Hoy posiblemente la serpiente te esté mordiendo. Hoy posiblemente estés sufriendo el embate, el veneno del enemigo. A veces el veneno del odio, a veces el veneno del desánimo, a veces el veneno quizás de algún pecado escondido, a veces el veneno que corroe tu vida de la venganza. Pero hoy Dios te dice, no, si me miras a mí, alcanzarás la salvación. Miradme a mí y sed salvos. Y está incluyendo a todos los términos de la tierra. No importa quién seas, no importa tu estatus, no importa dónde te encuentres, no importa dónde llegue este mensaje y quién lo está mirando, es para ti, es para tu salvación, es para darte esperanza de vida eterna. Dice el Salmo 25 y el versículo 15. Salmo 25 y el versículo 15. Nuevamente nos dice allí la palabra del Señor. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Allí el salmista David en este momento está diciendo, mis ojos están siempre hacia Jehová, hacia contemplar a mi Salvador. Porque ¿qué hace Dios? Saca nuestros pies de la red. En otras palabras, a veces caemos en dificultades, a veces nos enredamos, a veces nosotros mismos, por nuestras propias decisiones, nos desviamos, caemos, nos enredamos. Pero Dios nos saca los pies de la red. ¿Sabes? Yo no sé si en este día alguien está pasando por alguna dificultad muy grande. Yo no sé si el mensaje de este día está llegando a alguien que necesita saber que hay esperanza en Cristo Jesús. Yo no sé si hay alguien que se siente lastimado, mordido, atacado. Hoy podemos decir que la esperanza es contemplar a Jesús. ¿Sabes? Quiero mencionarte este lindo versículo. Le voy a pedir a David que lo lea con nosotros. Del libro de Hebreos, capítulo 12, el versículo 21. ¿Y sabes lo que dice allí el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 21? David, si eres tan amable, léelo para nosotros. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Maravillosa palabra de Dios, maravillosa palabra de nuestro Salvador, maravillosa palabra que nos está diciendo allí que nosotros podemos contemplar, poner nuestra vista, poner nuestros ojos, poner nuestra mirada hacia aquel que es mi Salvador, hacia aquel que es tu Salvador, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El apóstol Pablo, el escritor del libro de Hebreos, Isaías,
El mismo Jesús nos llama a nosotros a contemplarlo a Él, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sabes? Qué maravilloso es Dios, que nos invita a contemplar a Jesús. Mira lo que dice el versículo 3 allí. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dios no quiere que tu ánimo se decaiga. Dios no quiere que desmayes. Pero si estás aún desmayado, si estás aún en el desánimo, fija tus ojos en Cristo. Fija tus ojos en el Salvador. Fija tus ojos en aquel que te da vida eterna. Fija tus ojos en aquel que tiene grandes cosas para ti. El pueblo de Israel en el desierto cayó tendido, se sintió desanimado, se apartó de Dios, pero el Dios de misericordia siempre hizo una provisión. Se levantó aquella serpiente que era símbolo de salvación, que era símbolo de Jesús. Y cuando el veneno entraba en algún cuerpo y miraba hacia ese símbolo de la serpiente levantada, era sano. Aún cuando el enemigo te ataque, envenene tu vida, tú puedes levantar la mirada, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, en quien se cifra todas nuestras esperanzas y alcanzar salvación. Por lo tanto, hoy, en este día, es el momento de mirar a Jesús. ¿Cómo yo contemplo a Jesús? Voy de rodillas y clamo al cielo. Voy a su palabra y busco de la fuente de agua de vida. Es contemplar a Jesús, es contemplar a mi Salvador. Por lo tanto, yo te invito a que en este día, a que en este momento, tú y yo podamos decidir caminar con el Maestro, podamos decidir caminar con nuestro Salvador, pero sobre todas las cosas podamos decidir contemplar. ¿Sabes? Hay un libro que se llama El deseo de todas las gentes. Y en la página 632 de este libro nos dice a nosotros que deberíamos dedicar al menos una hora a contemplar la vida de Jesús, especialmente las escenas últimas de su vida. Y al contemplar lo que Jesús hizo por mí, al contemplar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, al contemplar aquel que dijo que como la serpiente fue levantada del desierto, así él sería levantado, entonces nosotros entenderemos que nuestra única esperanza de salvación se encuentra en Cristo Jesús. ¿Qué tal si oramos? Y por medio de la fe comenzamos a contemplar a nuestro Salvador. Querido Padre que estás en los cielos, nuevamente venimos delante de tu presencia y te agradecemos porque siempre haces provisión. Hiciste la provisión de fe en el desierto para tu pueblo, que aunque te había abandonado, aunque se había alejado de ti, tu misericordia siempre hizo que se levantara aquella serpiente, símbolo de salvación, símbolo de Cristo Jesús. Posiblemente en este día estemos abatidos, decaídos, mordidos por la serpiente del pecado, mordidos por la serpiente del desánimo, mordidos, oh Señor, y en el suelo a punto de fallecer. Pero qué lindo es saber, oh Dios, que tú nos invitas a mirarte, a encontrarnos contigo. Eres nuestro Salvador. Señor, queremos depositar nuestras cargas en la cruz del Calvario. Queremos depositar nuestro desánimo en la cruz del Calvario. Y ayúdanos a seguir hacia adelante, no importa las dificultades. Si alguno de aquellos que está viendo y escuchando se ha apartado de ti, que nuevamente pueda regresar a caminar contigo. Gracias, oh Dios,
porque nos escuchas, porque te haces presente ante el clamor de tus hijos y porque nunca nos abandonas. Nuevamente, Señor, dirígenos y cuídanos siempre en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga grande y abundantemente en este maravilloso día.